Apreciados amigos y hermanos en Cristo, vamos a empezar este estudio que es acerca del significado de los números de la Biblia, que es de vital importancia para nuestro estudio acerca de las cosas de Dios. Así que antes de presentar esto, voy a invitarles a hacer una oración ahí donde estamos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, damos gracias por la luz que tú nos das, a fin de que podamos conocerte más. Te rogamos que tú puedas darnos entendimiento en comprender el significado de los números en la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los números son un lenguaje de la Biblia que contiene el mensaje de Dios y se entienden correctamente solo en la fe de Jesús, es decir, solamente en Cristo, de manera como Él nos está dirigiendo en el reino de los cielos. Estos mensajes son como aquellas pistas que se disponen en el juego del tesoro escondido, pero que solo sirven para los que están en el lugar del terreno del juego. Lo que quiero decir que este lenguaje de los números solamente puede entenderse o aplicarse de acuerdo a su uso. Es decir, le sirve solamente a aquellos que se encuentran en actividad en el reino de los cielos, aquí en esta tierra, en la justicia de Cristo. Ellos lo entienden, se entiende espiritualmente. Vayamos al quiasmo de la creación. ¿Por qué es importante estudiar estos números que se encuentran aquí en la creación? En el libro mismo de Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando se habla acerca de el número de hombre, cuando dice este es número de hombre, el pensamiento nos lleva directamente al sexto día de la creación, cuando el hombre fue creado en ese día. Entonces, hay significados ahí en el capítulo 1, el libro de Génesis. El quiasmo es la relación de correspondencia de los tres primeros días de la creación, de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 13, y los 3 días siguientes, de Génesis capítulo 1, versículo 14 al 31. En estos textos, en estos pasajes de Génesis capítulo 1, se observa que los tres primeros días de la creación tienen relación en forma paralela a los 3 días siguientes y terminan en una conclusión. Por eso se llama quiasmo. O sea, la relación se halla en la forma de dos columnas, donde en una columna se presenta el espacio de la creación y la otra el ser creado. Aparentemente, no es del todo exacta, pero eso podría ser la forma. En el primer día es creado la luz y la noche. Se separó pues la luz de las tinieblas y se llamó a aquella luz día y a las nieblas noche. El segundo día fueron creados las aguas y la expansión, es decir, se crearon las aguas y a la reunión de las aguas se llamaron mares y a la expansión cielos. Y por encima, además de que expansión, también había otro espacio donde había aguas. O sea, había aguas abajo y aguas arriba de la expansión. En el tercer día, Dios creó la tierra, separando así la tierra de los mares, y sobre la tierra creó las plantas. En el cuarto día se creó la lumbrera mayor para que evitasen el día, y la lumbrera menor, es decir, la luna y las estrellas para la noche, y la lumbrera mayor para el día. Es aquí cuando empieza a haber relación entre el primero y el cuarto, y de esa manera se encuentra una relación. El, el cuarto día donde fue creado el sol fue creado para el día, para el, para el, para el día. Acá vemos una relación del cuarto con el primer día de la creación. Y la lumbrera menor, es decir, la luna y las estrellas, para la noche. En el quinto día fueron creadas las aves para que vuelen en abierta expansión, es decir, en los cielos, que habían sido creados en el segundo día, que vuelen en los cielos. Y los peces y los monstruos marinos en las aguas, que fue creado todo en el segundo día.
En el sexto día fueron creados los hombres y los animales para que habiten sobre la tierra y se alimenten de toda planta que Dios designó para comer cuando, en el tercer día. De esa manera hay relación entre el sexto y el tercer día. Ahora, pero no es que termine ahí todo, sino que además después de crear en el sexto día todo, Él reposó en el séptimo día. Y el número 7 también está incluido en esta relación, como vamos a ver después. Eso es lo que le estaba mostrando. Aquí se encuentra espacio de la creación y elementos creados. Aparentemente se encuentra así. Digo aparentemente porque en realidad esta luz que se crea en el primer día no es en realidad la luz, aunque le llamó día, sin- sino más bien aquella luz a través de la Biblia, cuando vemos cómo es que en varios textos, en varias citas, varios pasajes de la Biblia, se muestra aquella luz, lo muestra como aquella luz que iluminó la ciencia de toda la creación, es decir, a Cristo mismo, la sabiduría que estuvo en un principio, creándola todas las cosas, y por medio de cual se sustentan todas las cosas. Como le dije, no solamente hasta el día sexto o el número 6 se señala como el día sexto, sino también se incluye que al séptimo día, como dice en Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aparece el número 7, por tanto. Hubo separaciones durante la creación. Separó en el primer día la luz de las tinieblas, en el segundo día las aguas de los cielos, en el tercer día separa la tierra de las aguas y en el cuarto día se ve una separación de la lumbrera mayor de la lumbrera menor y las estrellas. El verbo separar en Génesis capítulo 1 se puede ver 3 veces. Pero en el tercer día, pues hay una separación también de la tierra respecto a los mares. En realidad son 4 separaciones. Separaciones, pero el día séptimo dice y lo santificó, ¿no? Tal vez hay una relación aquí, puesto que la misma palabra santificar también es apartar, pero para un uso santo, sagrado. Así que el 7 debe ir incluido aquí, porque si hay una relación, si es que hay un número 7 incluido dentro de este quiasmo, es porque debe haber una relación con el cuarto. ¿De qué manera? Em, pues el cuarto día en realidad es el fundamento de la creación. Si es que el cuarto día no existiera, es decir, el sol, la luna y las estrellas, entonces no tendría sentido los demás días de la creación. Este día, el cuarto día, nos sugiere el establecimiento del tiempo. Esta palabra hay que grabarla, establecimiento. Es decir, del calendario solar debido al ciclo de traslación que cumple la Tierra alrededor del Sol y astronómico respecto a las estrellas y el periodo del tiempo de las estaciones. Sin el cuarto día no tendría sentido el primer día, donde es creado el día y la noche. También nos sugiere la estabilidad de las aguas. Siempre que hablamos de cuarto, hablamos de estos términos, que tiene que ver con la estabilidad, algo que es estable, establecimiento. Nos sugiere pues la estabilidad de las aguas respecto a la tierra, es decir, la ley de las mareas. Porque sin luna no podrían las aguas estar en su lugar y por lo tanto no tendría sentido el tercer día en que se escurre lo seco de las aguas. Aún más no tendría sentido tampoco la vida de las plantas debido a la fotosíntesis y de las estaciones del año y por lo tanto la existencia de los animales y del hombre en ese sexto día. O sea, no podía haber vida. Así que el cuarto es fundamental, el cuarto día, como base, fundamento. Como dice en Jeremías 5:22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrantaréis entre mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Jeremías capítulo 5, versículo 22, donde muestra, pues, la ley de las mareas, los estatutos. Dios formó todo en base a leyes, a estatutos.
Y cada vez que hable acerca de los cielos, la tierra y el mar, va a señalar siempre su ley, así como se menciona en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, 7, con respecto al primer ángel. Ya tenemos la fórmula de la altura respecto a las variables que tienen que ver con la masa de la luna, la masa del sol, el radio de la luna, el radio del sol y el radio de la tierra también. El ángulo de inclinación respecto a la tierra, respecto al sol y a la luna. En conclusión, el cuarto día señala los cimientos o fundamentos del mundo, es decir, la estructura cosmológica y el tiempo cronológico lunar y solar que cuentan la vida del mundo, por lo que el tiempo contado por día de la semana queda definido completo bajo el séptimo día, que es el cuarto. Además, las dos columnas del quiasmo se han relacionado por el número 3. Se incluye el poder del Espíritu de Dios representado por ese número 3. Miren de qué manera. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cuándo fue creado el polvo de la tierra? El tercer día. Sopló en su nariz aliento de vida. O sea, que le dio espíritu. Ese número 3 está relacionado con el espíritu, que le dio vida al hombre. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo fue creado el hombre? Es estos días. 3 más 3, 6. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto puede estar relacionado con el número 3. Conforme a nuestra semejanza. Otra vez ese número 3. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. El quiasmo sigue el patrón de lo que aconteció en la creación del hombre. Como que el tercer día fue creado el polvo de la tierra, más 3 debe significar Espíritu de Dios porque es el aliento de vida que se le dio, y entonces fue creado el hombre el sexto día como hombre a imagen y semejanza de Dios, como hombre que se somete a su voluntad. Porque en cuanto fue semejanza, imagen y semejanza de Dios el hombre, fue imagen y semejanza cuanto lo fue su mente, una mente que se despoja de yo para depender enteramente de la voluntad de Dios. De esa manera es creado pues el hombre en el tercer día, del polvo de la tierra, 3. Y este otro número 3 que debe representar al poder del Espíritu de Dios, o al Espíritu de Dios mismo. Eso, la palabra polvo de la tierra, de la cual se habla, polvo de la tierra que se habla en Génesis capítulo 2, en el versículo que hemos visto, en el versículo 2, versículo 7, el polvo de la tierra, pues se dice de este polvo de la tierra, del tercer día, que es de la tierra misma, como Génesis 3:19 lo vuelve también a resaltar cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí se está refiriendo que fue creado en realidad de la tierra misma. O Daniel 12:2, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, vemos que si vemos el número 3 que debe existir entre este quiasmo, lo existe de manera de que tenga que sumar a los 3 primeros días de la creación, incluso hasta el cuarto mismo, para que nos dé los números de la segunda columna. De esta manera, el primer día más el 3 da 4, el 2 más 3 da 5, el 3 más 3 da 6. Y este 4 continúa aquí para que repose Dios juntamente con las horas creadas el séptimo día. Pero hay algo que sucede aquí, que como ven los números, si esto es así, como le dije en un comienzo, Dios crea por su espíritu, por su aliento, el polvo de la tierra, porque el polvo de la tierra que fue creado en el tercer día, y de hecho aquella tierra era una tierra limpia, una tierra fructífera, como se cuenta en la parábola del sembrador, una tierra que, o un corazón, en sentido literal, que se despoja del yo, para que aquella semilla se siembre en ella.
Y de esa manera, el hombre es imagen y semejanza. Es imagen, tenemos acá tres, y tres son la repetición una de la otra. Hablamos de la misma mente. De modo que este número 6 debe indicar aquel que se sujeta a la voluntad de Dios, o despojarse de su propia mente. Vamos a todo esto a demostrar después contextos bíblicos. Solo que lo que estamos haciendo aquí es un preámbulo, es apenas una introducción del tema que viene después. Van a ver todo esto demostrado siguientemente. Pero los números aquí, cuando uno suma 1 más 3 nos da 4, termina que si uno concluye con el séptimo día, tiene que sumarle a este 4 más 3 para que termine finalmente en 7 y nos dé 7 el día que Dios reposó las obras que había creado. Eso significa que cuando llega la creación, llega hasta este punto, hasta que cuando 3 empata al 3 y son iguales en semejanza, hasta aquí llega hasta que es creado la mente misma del hombre, semejanza de Dios, semejanza en cuanto a su mente. Y el último, séptimo, muestra el reposo de toda la creación en Dios. Ahora, si queremos hablar del hombre, también hablamos del reposo del hombre en Dios a través de Jesucristo. Porque solamente si Cristo está en nosotros, de esa manera se produce el reposo, ya que Jesús mismo dice en Mateo capítulo 11, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. O sea, de Él viene el verdadero reposo, tanto el de la redención como el de la creación, porque es el mismo creador. Si sumamos estos números que vemos acá en medio, nos da 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 4 veces. Nos da 12, pero el último es principal, como les decía, porque con esto el hombre entra al reposo. Los números de los extremos sumados nos dan 4 más 3, 7, los 9 nos dan 10. Y lo del otro extremo, sumado, nos dan 9 más 6, 15, más 7, 22. Estos números, el número 10, que representa el número de cómo es que empiezan el, el juicio de Dios, y el número 22, que es el número final. Curiosamente, cuando empezamos a contar también las fiestas ceremoniales, el primer número que se detalla aquí de la separación del Cordero es el número 10. El último día, donde ya no hay más, el Shemini Atzeret, el octavo día, la fiesta del octavo día, es el día 22, al día siguiente, después del 21 de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, eso vamos a explicarlo, de hecho, después. Entraremos en algunas cosas, aspectos que tienen que ver con esta orden de números que se encuentran aquí en este quiasmo. Y así como les decía, este 1 más 3 nos da 4 y hay que sumarle 4 para que termine con 7. Es como que el propósito final es llegar al 7. No hay más. Y todo lo que se ve en medio es el desarrollo en realidad de esta mente, que es la mente que llega a ser imagen y semejanza de Dios. O sea, 3 y 3. Y pues, si uno lo ve en un triángulo, esto se repite. 1 más 4, 1 más 3 da 4, 4 más 3 da 7, 7 más 3 da 10, pero el 10 en sí, bíblicamente lo digo, se suma así, 1 más 0, y 1 más 0 es 1 otra vez. Probemos, claro, porque 10 más 1, si llegamos a 10 acá, 7 más 3 es 10, ¿no? Pero 10 más 1 es, si llegamos aquí, perdón, 10 más 3, nuevamente sumamos, 10 más 3 nos da 10 más 3 nos da 13. Y 13 nuevamente vuelve a ser, si sumamos 1 más 3, otra vez llega a ser 4. Y así, ¿no? Nuevamente al 13 lo sumamos más 3, nos da 16. Pero 16 es pues en realidad 1 más 6, que finalmente nos da 7. Otra vez regresa como un ciclo, es un ciclo. 16, otra vez más 3 nos da 19. 19 la suma de 1 más 9, que nos da 10. 16 y
16 más 3 es 19, como le decía, de 1 más 9, que nos da 10, pero 1 más 10 es 1 más 0, que nos da 1, y así es un ciclo. Entonces, los números que están en medio, o sea, los números que están aquí, 2 más 3, 5, 3 más 3, 6, son números que van en el desarrollo, van desarrollando lo que fue en un principio. Es decir, 1 más 3, 4, el desarrollo de todo eso es hasta llegar hasta el 3 más 3, 6, donde el hombre es imagen y semejanza de Dios. Nos sugiere, como digo, otros triángulos más. En cada uno de estos, en la relación del segundo y el quinto día, otra vez se vuelve a repetir el ciclo. Tiene la misma forma de ciclo como ocurre con el 1 más 4, 7 y 1 más 3, 4 y 4 más 3, 7. ¿No? Pero estos dos triángulos es el desarrollo del triángulo inicial, con el que empezó 1 más 3 igual a 4. ¿Por qué? Porque después termina con 4 más 3 igual a 7. Lo que quiere decir esto es que lo que se va agregando aquí es la unidad a cada número, a la unidad, hasta que finalmente se completa de esta manera, para que siga este patrón, donde al final todo lo que termina por ser es en sí, todo está bajo la estructura de 1 más 3, 4. Y pues, como le dije, existen 4 separaciones que están en Génesis 1, 4, 7, 8, 9 y 18, ya lo hemos visto. Es lo que, la conclusión que volvemos a recalcar, que lo que lleva el 1 más 3, 4, o sea, el primer día de la creación en realidad nos lleva al reposo, nos lleva, señala todo hacia el reposo. Y todo lo que vemos acá es simplemente su desarrollo, de lo que llega a ser el hombre en cuanto a que es imagen y semejanza. De esta manera, Miguel. Está de esa manera desarrollado. En cuanto a esa imagen y semejanza, ilustró de esta manera, y llega hasta acá, ¿no? De manera que todo aquel que es creado imagen y semejanza llega a aceptar estos números 3 que vemos acá, que vamos a ver su significado después, y claro que lo vemos acá como el Espíritu Santo, es un poder espiritual que viene de Dios, es el poder del Espíritu Santo el que crea las cosas, es el Espíritu, el aliento de vida que hace las cosas. Lo vemos después expresado en la forma de gracia, vamos a ver después. Si llegamos a sumar aquí, y vamos a ver 3 más 3, 6 más 3, 9. Es como que al 6, que es el día en que Dios creó al hombre, es este día, y sumáramos 3, 9, pero está incompleto, porque para que llegue a, a ser exactamente un seguidor de Cristo, como fueron los 12 discípulos, tendría que sumarle más 3. Y para tener incluso a Cristo mismo en él, como que fuera su santa ley y los 10 mandamientos, tendría que sumarle más 1, ya que ese 1 representa a Cristo mismo en el primer día, la luz misma, la luz de la conciencia de toda la creación, que es 10, que es la ley de Dios en el hombre mismo, el juicio de Dios. Dios le da conciencia al hombre. Ahora, hablando de este número 12 que está aquí señalado con la flecha, hay mucho de qué hablar acerca de este 12. Está de esa manera, como les decía. Esto suma de 3, 3, 3, 3, los 3 veces 3, siguiendo al 3 final. De esa manera, 12. Y lo vemos porque este patrón repetido en la forma como Dios estableció al pueblo de Israel en el desierto. Al oriente estaba Judá, ¿no ven? Y la suma de los 3 tribus, los hijos de Jacob, están sumados, también dan 12. Pero están siguiendo a Judá, que se encuentra al oriente. De esta manera es como se encontraban distribuidos de acuerdo a números 10, 14, 28, y también Primera Crónicas 5, 1 y 2. Dice que al oriente se hallaba quien era considerado mayor de todos y príncipe sobre los demás. Este puesto ya no le correspondía a Rubén. Claro. Y este era el orden en el que iban, según números 10, 14, 28.
Judá es el que se encontraba acá, y todas las demás tribus seguían a donde se encontraba el primogénito. Ahora, si nosotros miramos por orden de nacimiento, también vemos que el cuarto que fue nacido de los hijos de Jacob fue Judá. Y de esa manera es como es que siguen a Judá. Se encontraban así en ese orden, siguiéndolo. Acá vemos las tribus, y esto se muestra pues en números 10:21, número 17, siguiendo en ese orden las 12 tribus, bueno, todas las tribus de Jacob, que de Israel, siguiendo a Judá. O sea, esta descripción lo encontramos en el libro de Números capítulo 10, versículo 17 al versículo 21. Y pues estas tres tribus se encuentran justo aquí en el oriente, donde vemos acá situados en los tres puntos cardinales. Tres, pero el oriente, 3 más 1, nos da 4. Y 4 es justamente ese lugar que está en el oriente. Tiene un significado increíble en la Biblia, como lo vamos a ver después. Si pudiéramos sumar incluso alrededor de cada tribu, digamos, 3 a ambos lados, tendríamos 36. Y multiplicado por 4 nos daría 144. Tiene mucho que ver. Claro, 12 por 2 dan 144. Es la potencia de 12. Pero vayamos al número 12 y concentrémonos en ese número. Vemos así pues 12 discípulos, así como vimos las 12 tribus de Israel, vemos ahora 12 discípulos siguiendo a Cristo. Y cuando habla de ellos, si vamos a la Biblia, lo vemos pues a ellos 12 discípulos con Cristo en la repartición de los 5.000. La repartición a los 5.000 representa que Cristo se dio para la redención de todo el mundo. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas de pedazos. Y esto tiene un significado trascendental. ¿Por qué es que sobraron 12 cestas? ¿Por qué se llevaron 12 cestas ellos? ¿Qué es lo que significa esto? De hecho, los 5.000, el número 5 que vamos a ver, es la vida que Cristo da por el mundo, la redención por todo el mundo. Pero ¿quiénes son los que se llevan las cestas? En realidad solamente son los 12, porque el pan que es Cristo, el carácter de Cristo también tiene un significado. El hecho en que sobraron los panes representa lo imperecedero que son las palabras de Cristo, su carácter formado en nosotros, los corazones de aquellos que lo aceptan. Jesús les dijo, según Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:49 y 50 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Así que aquellos discípulos llevaron cada uno una cesta, porque pues el número en sí es el que tiene el significado absoluto. Que en ellos se forme el carácter a través de su palabra, porque dice él en el mismo Juan capítulo 6, las palabras que Dios ha hablado son vida, son espíritu y son vida. En Juan 17:6 dice además, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, según Juan 17:6, se está refiriendo a sus discípulos. En Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, dice Apocalipsis 14:4. Claro, si vamos un poco más allá, hablar de los 144.000, hablamos también de 12 por 12 o 36 por 4. Bueno, en este caso es 12 por 12.000, son 144.000. Pero está refiriéndose en sí a aquellos que siguen a Dios por donde quiera que va, siguen a Cristo por donde quiera que va. Es decir, aquellos que le son obedientes y fieles en todos, aquellos en quienes la palabra de Dios entre en su corazón y se desarrolla el carácter de Cristo, igual que la parábola del sembrador. Esa
esa tierra que se despeja del yo, aquel corazón que se despoja del yo para recibir a Cristo, el carácter de Cristo en su corazón. Sin embargo, los que llevaron el pan sobrante consigo fueron los discípulos. Eso significa que solo los que guardan sus palabras y le siguen pueden retener a Cristo, el pan de vida, porque han asimilado su carácter. La señal de Juan 6, 12, 13, de las 12 cestas sobrantes, representa a los 12 discípulos, menos uno, obviamente, que fue Judas Iscariote, que se quedaron con Jesús después que la multitud se hubo retirado porque no creían en él. O sea que aquí lo importante es el número, porque miren cómo es que después que ya Judas eh, no se consideró dentro de los 12, escogió a otro discípulo. Y el tema era que tengan que completar el número 12. Dice Juan, capítulo 6, versículos 67 a 70. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el mío, ¿no? Siempre enfatizando ese número 12, como aquellos que realmente aceptan su palabra, la guardan. Y el pan que sale de las semillas y repartido para dar, el pan que sale de las semillas y repartido para dar vida al mundo, es ilustrado en la señal de la distribución de los panes y los peces a los 5.000 personas. Los panes representan el carácter de Cristo para aquellos que quieren poseer su carácter, pues por medio del pan Jesús trata de reproducirse en los corazones de todos los hombres. Esto es lo que dice la educación, página 106. El propósito que tiene el agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta es obtener el grano, pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también espera una cosecha el agricultor divino. Trata de reproducirse en el corazón, Cristo en el corazón del hombre, y en la vida de sus seguidores, para que por medio de ellos pueda ser reproducido en otras vidas y otros corazones. ¿Se dan cuenta? Es el carácter de Cristo en las personas a través de su palabra, aquel que se despoja del yo. Tenemos pues una cita acá adicional interesante que podamos tenerlo como un ejemplo donde se encuentra también la repartición, pero en dos partes que lo vamos a explicar. Pues dice en Marcos 8, versículo 16 al 22, discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Esto, y no recordáis. Esto les había dicho según Mateo 13 y en otros evangelios cuando habló acerca de la parábola del sembrador. Pero ahora le dice a ellos, es decir, que no tenían ojos, o tenían ojos pero no veían, y teniendo oídos no oían. Mira lo que dice Jesús. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, ¿es necesario comprender los números que están en la Biblia? ¿Es necesario? Esta es la relación que Jesús trataba de explicarles. Había repartido 5 para 5.000, sobraron 12 cestas. Pero cuando repartieron 7 para 4.000 personas, en otra ocasión, sobraron 7 cestas. Eso tiene un significado negativo. Este es el número de aquellos en quienes se forma el carácter, aquellos que son obedientes a Cristo, con una obediencia fiel, aquellos que siguen a Cristo por donde quiera que va, aquellos que toman su palabra en obediencia hasta donde es, en obediencia perfecta a Cristo. Como lo vemos a las tribus de Judá siguiéndolo, ¿no? Al patrón, al amo, al cuarto, a Judá, que representa, es que es un tipo de Cristo, como vemos a los discípulos siguiendo a Cristo mismo, ¿no? O sea, todo dirigió hacia el oriente, incluso entre las 12 tribus de Israel, Judá es uno de ellos. Y lo que vemos es todo siguiendo hacia el oriente. Como que en realidad no está ahí mismo, en realidad, contado entre los 12, ¿no? Es decir, es como que entre las tribus no está contado a quien siguen, Cristo, sino que ellos están siguiéndole a Jesús.
pero están siguiendo hacia el oriente. Eso lo vamos a explicar después. Respondió Jesús, dice en otra cita, Juan capítulo 11, versículo 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 12 horas. Si ves la luz, que es Cristo, de este mundo, no tropieces. Solamente si es que tus ojos están mirando a Cristo, tú no tropiezas, porque tus ojos están puestos en Cristo. Como dice Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Y eso es la palabra de Dios, que la forma como que nos muestra esta relación numérica que ya hemos visto desde un comienzo, que es el quiasmo que se presenta en la creación. Y más adelante vamos a poner más énfasis en ese tema, pues hay un conteo que hacemos de aquí, como les decía, hasta el número 3, y finalmente termina con una conclusión, que es con el último 3, donde sumado nos da 12. Y vemos acá, pues, una obediencia fiel a Dios en todo, hasta completar, hasta que cuando es Cristo formado, la obediencia se sucede cuando Cristo es formado en el creyente en realidad, porque dice que los que llevan la cesta de pan, la idea es que Cristo eh, se manifieste en el creyente, que Cristo entre en el creyente en forma así, en su presencia física, y dé pan para el hambriento, ¿no? Y de esa manera es como este estudio ha llegado a su fin. Vamos a ver en los otros estudios siguientes el significado de los números 1, 2 y 3, y así en orden. Que Dios acompañe. Amén.